amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Daniel Rams. Y para los que sí, también. Bienvenidos a mi canal. Ay, la puta lámpara. El día de hoy les voy a enseñar cómo me maquillo de uno de mis personajes favoritos. Y les voy a contar una experiencia paranormal que me pasó. Voy a aplicar diferentes tonos de azul para la piel. Después hay que sellar todo con polvo para poder aplicar más colores encima. Y después, para dar profundidad al rostro, voy a aplicar sombras con... ¿sombras? Y después haré algunos detalles con lápices para ojos. Obviamente todo lo utilizado en este video es Jeffree Star y MAC Cosmetics. Primero me voy a poner los pupilentes antes de empezar, porque si no voy a chorrear todo con las lágrimas y voy a quedar todo batido. Hola. Me tardé tantito, me estaban llorando mucho los ojos y rojos, pero creo que ya se acostumbró el ojo. Y ahorita ciego. Ahora sí el maquillaje. Y mientras van viendo cómo me pinto, ahora sí, story time. Les dejé para que votaran qué historia preferían en Instagram y en Facebook. Y en las dos ganó la de la Ouija. Malditas puercas. Pero bueno, les voy a contar lo que me pasó cuando jugué a la Ouija y lo que pasó después. Para empezar, yo desde niño siempre he sido muy sensible para todo este pedo de lo paranormal. Siempre he como visto o experimentado cosas, pero conforme he ido creciendo se ha ido intensificando. O sea, tampoco es como que me la paso viendo muertos, pero sí son más frecuentes las veces que me ha llegado a pasar que cuando estaba niño. Y de hecho, amigos que se han quedado a dormir en mi casa me han dicho que sienten cosas... No, pero ya en serio sí. De hecho, estas luces que se ven aquí arriba siempre están prendidas. Yo no puedo dormir a oscuras. Y ahorita les digo por qué. Primero delineo con blanco para que el ojo se vea más grande. Y ahora sí voy a dedicarme nada más a poner todo lo que es la base azul en diferentes tonos. Acuérdense de humedecer su esponjita porque si no absorbe mucho producto. Pero bueno, a lo que venimos, a la historia. Lo que les decía que no puedo dormir sin luces prendidas es desde niño. Tenía de esas luces pequeñas de noche. Siempre he dormido con luz. Hubo una época en la que podía dormir a oscuras, pero de repente me empecé a asustar mucho. Y después de lo que me pasó después de jugar a la Ouija, ya para siempre luz prendida. Si duermo a oscuras empiezo a sentir como una pesadez, no puedo dormir, veo cosas, entonces mejor o las luces o la televisión, algo, pero a oscuras no. Y antes de que me digan, no es sugestión, no es porque me duermo imaginándome cosas, porque me ha pasado que me quedo dormido en la tarde y despierto en la madrugada porque se me olvidó dejar prender todo y o sea despierto con miedo, o sea no es como que me dormí pensando en algo para tener miedo en la noche. O sea, si está oscuro, no puedo dormir. Pero si estoy acompañado, sí, o sea, solamente cuando estoy solo, no sé. Y mi mamá así de... Cabrón, la cuenta de luz. Eran unas vacaciones y yo estaba aburrido sin nada que hacer. No voy a estar viendo mucho la cámara porque me estoy viendo para pintarme. Y estaba en la parte rara de YouTube. O sea, un video me fue llevando a otro y a otro y a otro. Y vi un video de qué hacer si quieres jugar a la Ouija y qué no hacer. Que no les voy a decir qué porque si no van a empezar a jugar y yo no voy a ser responsable y se les mete el diablo. Y no por ahí. Estaba solo, ya era algo tardecito. Ya no había sol, pero no era tan noche. Pero ya solamente veía con luz de vela. O sea, tenía todo apagado. Y ya me puse en pose así en mi mesita con mi tablero de la Ouija, que fue casera, o sea, de que imprimí el tablero, lo pegué en un cartón y luego hice la cosita que es la que se mueve en otro material. Ahí me tienen. Y ya, ahí muy valiente el niño, pero con el culo en la mano. Yo así de que... ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Y nada. Dije, no, pues estos son puras mentiras. Pero luego dije, bueno, a ver, porque el video decía que uno tenía que ser firme en su voz y así. Entonces ya con más ganas dije, ¿Hay alguien aquí? Pues marica, que la cosa se movió sola. no sé si fueron mis nervios, no sé, o sea, No sé. no voy a asegurar nada. Pero esa madre se empezó, o sea, yo sentí cómo me arrastraba porque yo estaba ejerciendo muy poca presión sobre la cosita y yo sentía que nada más la estaba siguiendo, o sea, no la estaba moviendo yo. Pero lo raro es que se movió al no. Entonces yo dije, si no hay nadie, ¿cómo se va a mover? Y si no hay nadie, o sea, no tenía sentido pues que se fuera al no. Pero dije, No voy a insistir, me están dando chance. entonces ya, más cagado que cagado man, pues guardé todo. Y así quedó. Fin. Ah, no se crean. O sea, sí, ya no jugué, pero no terminó ahí. La verdad no me acuerdo si fue esa misma noche o unos días después, pero hagan de cuenta que yo aquí en mi cuarto, yo en mi pared frente a la cama tenía un póster de Harry Potter. Creo que tengo una foto, la voy a poner aquí si la encuentro. Y pues ya. Entonces ya era noche, yo ya estaba dormido. Y en la madrugada, no me acuerdo a qué horas, no les voy a decir mentiras, pero me despertó una respiración. O sea, yo en mi oído escuchaba un... Y
me despertó. Y me acuerdo que abrí los ojos y no me podía mover nada. O sea, no me podía mover Nada. más que parpadear. Y vi una sombra que era como la que, digamos, me estaba respirando en el oído. Y al lado de esa sombra había otra. Y me acuerdo que la que tenía al lado le dijo, Te dije que se iba a despertar. y la que me estaba susurrando dijo, No está despierto. yo me acuerdo que le dije. Sí estoy despierta. Y hagan de cuenta que esas madres se empezaron a alejar, pero no caminando ni nada, o sea, se veía como si estuvieran flotando porque, o sea, nada más empezaron a alejar, pero así, o sea, no se veía como que los pasos, simplemente como que se deslizaron. Y hagan de cuenta, no sé cómo explicar esto, pero digamos que se metieron al póster de Harry Potter. O sea, yo todo este tiempo estuve viéndolos fijamente. Y cuando se empezaron a mover, que se empezaron a alejar de mi cama, se fueron dirigiendo hacia donde tenía el póster. Y digamos que estas sombras, siluetas, empezaron a tomar la forma hasta que lo único que veía era las figuras del póster. ¿Me explico? O sea, se fueron, digamos, tomando la forma hasta que desaparecieron. Pero todo ese rato que las estuve viendo, aunque ya se había retirado la que me estaba respirando, yo todo ese rato seguía sintiendo la respiración aquí en mi oreja. Y cuando por fin terminaron de, digamos, desaparecer, sentí un... Y cuando sentí esa respiración como larga, fue cuando por fin me pude mover. Pero aparte sentí como si algo me atravesara. Fue cuando por fin pude reaccionar. Y pues en chinga y me voy con mi hermano, porque les digo, no era tan tarde. Y ya le conté lo que me pasó. ¿Y cuál fue la respuesta de mi hermano? Ándale, güey, por jugar a la ouija. Que para esto, o sea, ponlo que... Pero no era la primera vez que me pasaba algo parecido. Nunca se me había subido el muerto. Pero no era mi primera experiencia paranormal. O sea, les digo, desde chiquito siempre me han pasado cosas. Entonces no sé realmente qué tanto atribuírselo a la ouija. De hecho, o sea, desde que tengo memoria, porque incluso mi mamá me platica que cuando yo estaba chiquito, que apenas empezaba a hablar, yo le decía que veía algo y que me asustaba. Y fue una época que duró bastante. Yo no me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo porque me lo platicaron, pero yo no me acuerdo qué veía. Pero y luego también, una vez de la que sí me acuerdo, es de que yo estaba niño y pues me dio sed en la noche. Y yo fui a la cocina por agua y hagan de cuenta en la sala teníamos 2 mesitas con lámparas. Y cuando pasé por ahí, vi que algo chiquito pasó corriendo por enfrente de una de las lámparas. O sea, algo chiquito tipo 1 metro. Pero pues yo en ese entonces dije, ¡Es Chucky! y salí corriendo a mi cuarto. Porque pues más vale que correr que aquí quedó. Y en otra ocasión que yo compartía cuarto con mi hermano, hagan de cuenta que mi cama estaba pegada a la pared y me daba de contraluz la luz de la ventana, porque en esa ventana entra la luz de un alborotante que está en la calle. Entonces, digamos, veía las sombras en la pared que estaba a un lado de mi cama. Pues una noche, no sé por qué me desperté y vi como, hagan de cuenta, en la pared vi como una sombra se levantó, tipo... Surprise, motherfucker. Y me le quedé viendo a la pura sombra, o sea, ni de pedo volteé. Ahora que me acuerdo, no sé si me podía mover o no. A lo mejor también se me subió el muerto ahí y no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que me le quedé viendo así, también con el culo en la mano. Y después, así como llegó, se fue. Y ahí quedó, o sea, no me dio tanto miedo. O sea, sí me dio miedo, pero ahí quedó y me volví a dormir. Y ya nada más al día siguiente les platicé a mis papás. Cuando estábamos, no me acuerdo si desayunando o comiendo. Y mis papás bien novios con mi hermano. Ay, fue tu hermano, levantó la pierna en la noche. ¿Verdad que sí, Javier? Pero pues mira, ¿qué fue lo que vi ahí? No sé. Y les digo, así como no fue la primera, no fue la última. En otra ocasión, de esas que les digo que me quedé dormido sin luz por alguna razón, o sea, me quedé dormido. Cuando desperté, en la esquina de mi cuarto vi una persona enorme, pero así, o sea, no musculosa, pero grande. Estaba esa figura grande y al lado de él, pero flotando, estaba una... Era como una viejita toda hecha bolita, greñuda, me acuerdo. Ahí no era como que no me pudiera mover, pero por el miedo no me quería mover. O sea, yo estaba así como de no, que no me vean. Y esa persona que les digo que estaba muy grande, igual que las sombras, así como deslizándose, o sea, no pasos, como deslizándose, se me empezó a acercar. Y pues pa' pronto, así como niño chiquito, me tapé en las cobijas, como si las pinches cobijas fueran de acero. Y como pude, me armé de valor, saqué la mano y así, al buró, agarré mi celular, prendí el flash y así, mira. Saqué la cabeza, vi que no había nada y pues en chinga me levanté a prender la luz. O sea, ni siquiera estos foquitos, o sea, prendí la luz y me dormí con la luz prendida. Esto es ya prácticamente la base y con blanco voy a hacer así como, digamos, el contour para traer luz al rostro y que se vea más, pues con forma, porque si no nada más parece una masa azul. Ya una vez que nos vemos como pitufina, vamos a sellar todo con polvo para después hacer los detalles con la sombra. Como no conseguí polvo traslúcido, un poco de talco de ese de bebé y lo pones.
Lo que queremos es, digamos, secar la base, entonces esto nos sirve. Y si queda un poco blancuzco, con la sombra se arregla. Primero dejamos todo bien tapadito de talco. Y luego ya nada más con la misma brochita quitamos el exceso de polvo. Tengan cuidado con los ojos porque como es un polvo muy finito, ciegos quedan. Y ahora sí con las sombras, los detalles. Voy a usar estas dos y pues el blanco para darlos. Los de Avatar tienen una nariz como muy recta, entonces con oscuro voy a tratar de hacerme de esa forma. Y para que el ojo se vea más grande, voy a dibujar un párpado nuevo más arriba que el mío. Y con una sombra más clara voy a dar las luces. Fuera de cámara me delineé los ojos por fuera, por arriba y me pinté las pestañas de negro porque se veían azules y pues la idea es que se ve el ojo grande y con las pestañas azul se ve chiquito. ¿Y cómo se quedan que las tengo más largas que ustedes, envidiosas? Ahora voy a hacer unas líneas en el rostro que tienen así como si fuera una especie de tigre. Ya me quiero ver cuando me esté bañando. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video. Bye, enviosas. Didn't even get to bronze. Ah, pero el niño quería pintarse para YouTube.